Prometía yo ayer un video acerca del tema que venimos tratando y esta mañana hice otro video donde quería mostrar este caso y cómo cuando se recortan los modelos nos van a permitir un análisis mejor, un análisis superior, de allí los modelos de estudio. Yo quiero que veamos este arco dental que tiene un par de burbujitas en la toma de su impresión, pero también quiero que diferencie usted estas que son dos burbujas del vaciado y estas que son facetas de desgaste. Yo quiero que usted vea esta facetica de desgaste y vea otra faceta de desgaste acá que ahora vamos a entender. Entonces no nos confundamos, por favor. De hecho, aquí hay una faceta de desgaste y hay una burbuja. No se confunda con la burbuja, por favor. Las burbujas son del vaciado de yeso. Entonces, esto nos debe llevar a pensar o a estudiar o a ver quién es el responsable de esta faceta de desgaste. Miremoslo aquí. El responsable de esta faceta de desgaste seguramente es este canino. El responsable de esta faceta de desgaste seguramente son estos laterales, seguramente es esta mordida cruzada, llamaría yo, ¿cierto? Y tenemos un casito, entonces, con una ligera desviación de la línea media ósea hacia este lado. La línea media esquelética. Cuando se habla de la línea media, en mi caso nos referiremos a la línea media ortopédica o la línea media ósea, también llamada línea media verdadera, que es una especie de sínfisis o depresión donde es muy fácil meter el portaminas o el lápiz, y una línea media superior que es el centro del hueso maxilar o de la maxila dentada en este caso, donde también podríamos apoyarnos en la papila, no mucho en el frenillo. Los frenillos a veces acuden ante las desviaciones dentales, pero si usted mira esto, podríamos establecer que la línea media dental es la misma línea media ósea. Entonces llegaríamos a esto. Yo quiero que usted vea también, generalmente hablo de unos modelos recortados con la mordida constructiva en posición. Estos no fueron recortados con la mordida constructiva en posición. Generalmente uso un vidrio para mostrar algunas cosas. Estos fueron recortados individualmente. Este modelo fue recortado individualmente. Yo quiero que usted, si le tiene que hacer una fotografía, hágale una fotografía. Fueron recortados individualmente y este modelo fue recortado individualmente. Pero cuando se intercuspidan, cuando se colocan aquí en la oclusión habitual, no en la oclusión funcional, sino en la oclusión habitual aquí, en el engranaje mecánico, de pronto detectamos que hay una mandíbula posándose de una manera que no es inadecuada y vamos a ver a dónde llegamos con esta discusión. Yo quiero que usted vea estos dientes tan hermosos que a veces para el clínico es muy difícil aceptarlos como unos dientes que están teniendo una maloclusión. Recordemos que deben existir unos diastemas primates en los incisivos que son fundamentales en el desarrollo. En este caso de la mandíbula, donde hay un maxilar que tiene una falta de desarrollo, donde hay un maxilar con una falta de desarrollo, donde tenemos un maxilar con una falta de desarrollo que tenemos que evaluar. Es muy posible, présteme atención, que ante esta alteración oclusal que existe acá, ante esta oclusión dental que existe acá, donde casi que hay un ligero escalón mesial por este lado y un severo escalón mesial por este lado, veamos que hay una estrechez importante en este hueso maxilar y que esta mandíbula, que es el único hueso móvil de la cabeza, es posible que con su posicionamiento tenga cada día más atrofiado el desarrollo de este hueso maxilar. Este hueso maxilar está quedado en su desarrollo y este caso hay que tratarlo ya. El próximo lunes, la vuelta de 2 días, yo le voy a mostrar un aparato que vamos a usar acá. En este caso, una placa monomaxilar de retrusión impositiva. Ayer hicimos un video con el arco de Eisler que podría ser aceptado por muchos pacientes
después de 6 años, pero a veces el paciente antes de los 6 años le cuesta mucho trabajo aceptar la placa progenie, el arco de Eisler, y entonces yo le voy a mostrar, le he venido mostrando esta semana unos planos de retrusión, un plano anterior de retrusión, donde yo le mostraba que este plano de retrusión con 45 grados podría hacer que esta mandíbula, en esta hipoplasia maxilar que se está resolviendo, que se va a resolver con un tornillo, esto es un modelo didáctico nada más, que esta mandíbula que va a tender a venir a ponerse en mordida cruzada anterior, se deslice, porque es el primer tope que va a encontrar, se deslice y entonces pueda lograr una reposición condilar. Y ante todo hay una reacción ante esta mandíbula que tiene una tendencia prógnata, una tendencia a posicionar este elemento adelante. No obstante, esta plaquita, este aparato tiene una placa inferior también, se llaman planos de retrusión impositiva. Esto es un concepto que usted tiene que saber diferenciar, los planos de retrusión impositiva y el plano de retrusión mandibular, que es superior, es solo una placa superior. Aquí está la conjugación de los dos, y yo quiero que vea este desgaste y vea la orientación de esto y entienda que estos son unos planos de retrusión que van a deslizar la mandíbula hacia atrás, y que en estos pacientes de esta edad, que a veces no pueden con aparatos bimaxilares, que a mi modo de ver no deben usarse ya más, que es lo que yo predico diariamente, es mi prédica científica, que los aparatos bimaxilares son férulas impositivas, que tenemos que llegar a la ortopedia monomaxilar inductiva. Entonces, entender esto y entender que esto es un plano de retrusión. No deje de ver el video de ayer, que es otro método terapéutico del alemán Joseph Eisler, para hacer esta retrusión. Pero entonces hoy voy a hablarle de este caso y voy a contarle que en este caso voy a construir 4 broches de amarre en estos caninos, en estos segundos molares deciduos, y vamos a poner una plaquita, una placa muy corta en el sector anterior, que va a tener un tornillo transversal acá y va a tener dos tornillos que no son para distalizar, va a tener 2 tornillos simplemente para conseguirle tamaño horizontal a esta mandíbula. Una mandíbula que necesita rápidamente arropar la maxila, entrar a arropar la mandíbula. Esta maxila tiene que entrar a arropar la mandíbula, a meterse aquí, a que se meta acá. Y para eso necesitamos conseguir tamaño en esta arcada dental, que es muy fácil de conseguir y que corresponde básicamente al amarre que logremos hacer. Vamos a hacer unos broches de amarre, un ganchito de Adams aquí, otro ganchito, un ganchito de Adams, un broche de amarre, se llama broche de amarre. No es exactamente el gancho de Adams, es una tecnificación del gancho de Adams, donde vamos a meter unas cuñas, doblecitos, asitas, uñas, o como usted quiera llamarlas, convergentes al eje imaginario del diente a la altura de sus ápices. Es decir, una linealidad de esta manera, tanto en sentido antero-posterior como lateral. Una convergencia al eje imaginario para lograr amarrar una placa con 4 ganchos de amarre y lograr activar los 3 tornillos al mismo tiempo en protocolos supremamente lentos, pero que ante todo, entonces eso va a resolver la hipoplasia. Aquí existe una hipoplasia, una ausencia de tamaño. Eso va a resolver, esa placa con 3 tornillos va a resolver la hipoplasia. Pero hay pero va a tener unos planos de mordida, entre ellos va a tener este plano anterior, pero también va a tener el plano posterior que tiene el aparato progenie que estudiamos ayer, que es otro plano, es decir, va a tener un plano anterior y un plano posterior, tanto el uno como el otro de tendencia de retrusión, es decir, van a tender a reposicionar condilarmente esta mandíbula atrás. Y ante la reacción de esa tensión severa, es muy probable que vayamos a ser capaces de arropar este hueso maxilar y meterlo en este punto. Yo quiero que usted observe este ejercicio que estoy haciendo yo con los modelos, donde estoy tratando de meter esto acá, que no cabe, de todas maneras no cabe, pero se trata de hacer esto, de conseguir el tamaño de esto, y esto hay que hacerlo a esta edad. Si usted
espera a que los 6 aparezcan, los primeros molares permanentes aparezcan, usted ya para ese entonces habrá empezado a crear una asimetría en el hueso maxilar. Yo quiero que usted observe clínicamente a este paciente, si lo tiene algún día, y observe con un hilo, una especie de plomada, no en el sillón odontológico, sino en un butaco cualquiera, sin espaldar y sin descansabrazos, con el paciente equilibrado y usted sentado enfrente de él, a 30 milímetros de su rostro a 30 milímetros. Usted juegue con esta mandíbula y vea y analice por palpación y de 1000 maneras, usted analice el perfil facial de este paciente y ponga un hilo, una especie de plomada, y vea si este maxilar está desviado hacia este lado. No le crea siempre a que lo que está desviado es la mandíbula. A esta edad, este hueso maxilar tiene una desviación que es bueno determinarla. Es posible que si usted se para ópticamente, voy a tratar de hacerlo, si usted se para ópticamente en las caras oclusales de estos dientes, usted detecte algo que usted podría detectar en este momento, que es esto, ¿cierto? Cómo hay una vestibularización de algunos dientes, cómo se está generando una asimetría. Yo tracé esta línea media, este rafé medio palatino, cómo se está generando una asimetría en esta maxila dentada que va a hacer una asimetría en el hueso maxilar. Entonces esto hay que tratarlo muy rápidamente. Y esto es ortopedia maxilar, a pesar de que sea una placa activa, es una placa similar a esto. Este paciente tiene una falta de desarrollo transversal, esto es un canino. Esto es un caso similar, que de pronto ya va a ser más difícil tratar porque seguramente se dejó llegar a la dentición permanente. Pero en general, este paciente es muy factible que haya sido parecido a este cuando estaba niño. Aquí hay una estrechez, hay una hipoplasia que debería haberse resuelto y que no se resolvió y que ahora va a ser más difícil. Esto es un caso viejo que llevo yo por algunos países a mostrarlo en esa discusión académica que hicimos en México. Entonces entendamos esto. Esto hay que resolverlo tempranamente. Y si es a esta edad, muchísimo mejor. Hay que conseguir el tamaño de este hueso maxilar. Hay que desprogramar la oclusión. Y obligar a la mandíbula a posarse, a que la maxila, al hueso maxilar, la maxila dentada, arrope esta mandíbula y esta mandíbula adopte una posición en retrusiva. Es posible que para algunos clínicos más avesados vaya muy bien, no ahora, sino más adelante, de repente un tallado interproximal para colapsar el desarrollo de esta mandíbula. Lo estoy diciendo ahora, pero es posible, a esta edad no se puede definir, todavía falta que esto se exprese, pero aquí hay una tendencia de un componente de una mandíbula hiperplásica y prógnata, y tendente a prógnata. Es bueno mirar genéticamente el grupo familiar y entender esto. Pero lo que sí vamos a estudiar es que vamos a tener un plano de retrusión impositiva, un plano parecido a este. No va a haber placa inferior porque abajo no tenemos, y esto me ayuda a resolverle una pregunta a alguien. ¿De qué depende que haya planos de retrusión, planos con S de retrusión, o que haya simplemente un plano anterior de retrusión mandibular? Depende de qué haya que hacer en el arco inferior. Aquí en este arco es posible que no haya un tratamiento para hacer por consiguiente. Pero este aparato va a tener no solo el plano de retrusión, sino que va a tener también un plano posterior, que es un plano de mordida posterior tipo clase 3, delgado atrás y más grueso adelante, donde se va a posar esta mandíbula y se va a deslizar. Para hacer una reposición condilar, para simetrizar los cóndilos y simetrizar las ATM, simetrizar los huesos temporales. Esto es un aparato de ortopedia, pero al tiempo va a haber una placa con 3 tornillos, en este caso, consiguiendo el tamaño de las arcadas dentales, el tamaño de esta mandíbula, de esta maxila, perdón, esta es la maxila dentada, perdónenme los lapsus que a veces
en el nerviosismo se me van muchos lapsus, a veces digo que esta es la mandíbula, no, esto es la maxila, este es el hueso maxilar, y más aún es la maxila dentada, que pertenece al gran hueso maxilar. Entonces, básicamente es eso. Ahora entendamos que son dos maxilas, ¿cierto? Entonces, en esa medida vamos a tener esto y vamos a buscar unos planos de retrusión, y esto se lo presentaré el lunes. Le presentaré los broches de amarre también, que es importante. Si a usted le interesa este discurso, si a usted le interesa esta propuesta terapéutica, si usted cree en mi trabajo, si usted conoce mi trabajo y no acaba de llegar a este video, y usted cree que esto es factible, le ruego el favor que no lo intente en un paciente suyo si no ha superado una primera discusión que a veces creo yo que no está superada, que es los broches de amarre tipo Adams, los ganchos de sujeción vertical, los ganchos de aferre, de agarre, que evitan el desalojo. Esta expansión se podrá hacer en la medida en que usted tenga esto. Y no se le ocurra, por favor, creer que lo que yo estoy diciendo que vamos a poner acá es una placa de Holley con tornillo. No es una placa de Holley. Jamás deberá tener un arco vestibular, una placa con tornillo. Jamás. Y necesitamos, ante todo, estos dos primeros broches de amarre en estos caninos, que es donde realmente está expresada la estrechez transversal, aunque en este caso está adelante y atrás. Pero es muy factible que esta distancia intermolar de este paciente ya tenga 34 milímetros de McNamara y que de repente estos casi 40 milímetros, esta distancia intermolar esté muy bien. La estrechez es anterior, es en el sector anterior, en la gran mayoría de los casos. Lo que necesitamos es un amarre en el sector anterior en este caso. Aquí necesitamos amarre en el sector anterior y en el sector posterior. ¿Por qué en el sector posterior? Porque aquí hay una estrechez transversal también en el sector posterior, y es posible que la distancia intermolar que vamos a tener venga también estrecha. Yo quiero que vea esto, vea esta relación lateral y vea esta relación lateral, ¿cierto? Y vea que cuando yo hago este ejercicio de hacer coincidir las líneas medias óseas y meter esta mandíbula por aquí, no me alcanza a meterse acá. Observe esto, no me alcanza a meterse acá. Para que se meta acá necesitamos ampliar transversalmente todo este arco. Esa placa con 3 tornillos y los planos que le presentaré el lunes le van a ayudar a entender todo esto que estamos discutiendo, que se llama, y me parece muy coincidente que aparezcan todos estos casos. Créame, estos videos son hechos sin un libreto, son simplemente modelos que recibo de algunos clínicos en una discusión académica, y entonces veo yo que nos coincide esto, que nos coinciden mucho los maxilares hipoplásicos y retrognáticos. Veo yo que la hipoplasia y la retrognatia como que no se diferencia, y me parece muy coincidente que nos aparezcan todos estos casos para hacer esta discusión. Más aún que mi discurso dice, los graves problemas que tenemos de crecimiento y desarrollo se originan en un hueso maxilar que no está teniendo el desarrollo ideal, que está hipoplásico y retrognático, y que o deja botar la mandíbula, la deja botar hacia adelante, o la atrapa y la mete acá, y la deja sin dinámica y no la deja que se desarrolle. Entonces, este es el tema a tratar. Cualquier día le haré un video, si se me olvida me lo recuerda, acerca de la disyunción de la sutura media palatina en muchos pacientes que van a llegar a destiempo a su consulta y que como no se les desarrolló el maxilar o tuvieron placa de Holley con tornillo transversal bregando a resolver la distancia, el problema que tenía, pero lo único que hicieron fue el aumento de la distancia intermolar y le van a entregar distancias intermolares exageradas como esta. De repente le voy a hablar de la disyunción en abanico, de la disyunción excéntrica del tornillo Raño de la Casa Leone, para conseguir desarrollo en el sector anterior. Que es donde se está haciendo necesaria la expansión. Entonces, de repente, cualquier día le hago un video del disyuntor y la disyunción de la sutura media palatina y cómo manejarla clínicamente. Estos son temas muy simples
que a veces tiene que manejar el odontólogo general para poder avanzar con estos pacientes. Así, para muchos, esto sea ortopedia maxilar. Afortunadamente para algunos ortopedistas o algunas personas dicen que las placas activas no son aparatos de ortopedia. Las placas activas son aparatos de ortopedia que van a incidir el tamaño de las arcadas dentales y el interrelacionamiento. Van a corregir problemas de dismorfismo y de disrelación, que son dos conceptos distintos. Y quien elige la elección del tratamiento ortopédico no es la disrelación. Quien elige el tratamiento ortopédico es el dismorfismo. Dismorfismo es que tiene ausencia de forma, ¿cierto? El dismorfismo es ausencia de forma. La ausencia de forma es la que conlleva a todas estas alteraciones que nos encontramos diariamente y que tenemos que saber resolver desde el tamaño. Por su atención, muchas gracias. Le habló Carlos Barberi. Yo defiendo, me presento, yo defiendo primero el tamaño de las arcadas dentales antes que su interrelacionamiento. La ortopedia maxilar tradicional tiene 120 años buscando el interrelacionamiento adecuado en un par de arcadas dentales que no se parecen en tamaño y que tienen unos aparatos bimaxilares como bandera, aparatos bimaxilares que ferulan, que trancan la dinámica mandibular y que producen tamaño simultáneamente en el maxilar y en la mandíbula. Es decir, que al tiempo, por ser bimaxilar, están consiguiendo tamaño en ambos arcos dentales. Y lo ideal es conseguir tamaño adecuado en cada uno de los maxilares para que puedan ellos, ahora sí, correlacionarse en equilibrio. Entonces, yo soy el defensor de primero el tamaño de las arcadas dentales para que puedan estas correlacionarse. La ortopediodoncia. Por su atención, muchas gracias.